Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿no? Bien, vamos a contarles un poco la experiencia que nosotros tuvimos dentro de Banco Galicia y en conjunto con Red Hat, aplicando todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y a lo que llamamos digitalización inteligente o digitalización 4.0. Acá este gráfico ilustra la situación previa antes de que nosotros incorporemos estas tecnologías. Somos un banco tradicional, el banco tradicional tenía un sector de operaciones. Ese sector de operaciones lo que hacía era recibía estatutos, que es el documento con el cual se da de alta una empresa, y ese estatuto tiene varias entidades. Y cada una de esas entidades tienen que desagregarse para poder ingresar al sistema. Para pasarlo en limpio, imagínense el capital social, los socios, qué puede hacer cada uno de los socios. Es un tema muy sensible el tema de qué puede hacer cada uno de los socios. Hay socios que pueden firmar como una empresa, pedir préstamos como una empresa. Entonces el tema legal, la verdad que es crítico y la inteligencia artificial tiene que funcionar bien para que el banco lo adopte y sienta que pueda confiar en estas tecnologías. Pero el problema existía y la verdad que necesitábamos acelerar. ¿Y cómo aceleramos? Básicamente nos empezamos a imaginar cómo hacer este proceso cada vez más rápido. Y la verdad es que como los estatutos son imágenes y se conoce propiamente dicho como datos no estructurados, lo que termina pasando es que los estatutos no tienen una única forma. No es tan sencillo de estructurar para llevarlo a nuestros sistemas. Entonces, de esa forma, la inteligencia artificial lo que va a hacer es leer ese contenido semántico y va a tratar de llevarse cada una de esas entidades para integrarlas a nuestros sistemas y de esa forma acelerar nuestros procesos. No estamos haciendo nada distinto a lo que se hacía con las personas. Cada una de las personas veía el estatuto, agarraba las entidades y las agregaba al sistema. Ahora las máquinas con inteligencia artificial pueden simular esa inteligencia humana, pero además le pueden agregar mucha velocidad. Bueno, acá dentro de las soluciones vamos a hacer hincapié en la parte de los beneficios. ¿Qué beneficio nos trae? Por un lado, el beneficio de la eficiencia. ¿Por qué la eficiencia? Porque nosotros cometemos mucho menos errores cuando vamos con estos algoritmos. Por el otro lado, claramente los tiempos. Esta combinación nos hace competitivos con el resto de los bancos que tenían los procesos tradicionales previos a la incorporación nuestra de inteligencia artificial. Acá lo queremos bajar un poco más a tierra para que lo vean y lo palpen de qué fue lo que se hizo puntualmente para estatutos. Pero esta solución después fue evolucionando hacia otros documentos, porque lo vimos inicialmente solamente para estatutos, pero también teníamos una visión que nos sirva hacia futuro. Y acá, cuando ustedes lo pueden ver, lo que pasa es que la persona de operaciones tiene esta pantalla donde va viendo cada una de las entidades que el algoritmo lo pudo resolver y lo encontró, y después, si tiene que corregir, hace las correcciones que sean necesarias. Esto es muy importante porque tiene una ventaja desde el punto de vista tecnológico. El algoritmo se está entrenando todo el tiempo y todo el tiempo está aprendiendo más. De hecho, nuestras métricas, lo que veíamos es que cada vez resolvían mejor y mejor este tipo de problemáticas. Pero acá vamos a ir un poco con el cómo. Victoria les va a estar contando un poco la plataforma que se diseñó para dar solución a este problema. Una de las principales diferencias es que lo primero que nos planteamos fue no tan solo tomarlo como un proyecto, porque cuando uno lo toma como un proyecto puede quedar como una capacidad perdida, entonces lo que buscamos es que realmente esa capacidad quede montada en el banco. ¿Qué significa eso? Desarrollamos la arquitectura de una plataforma de procesamiento de lenguaje natural para que pueda ser extensiva, comenzando primero con el área de bastanteo para el alta automática de empresas y después poder comenzar a incorporarla como servicios a otras áreas del banco.
¿Esto qué permite? Además de tomar algunas decisiones arquitectónicas que ahora se las voy a comentar, permitió que el banco pueda empezar a tomarlo como una capacidad propia de ellos, empezar a que puedan ganarle al tiempo, en el sentido de que al inicio no tenían los recursos, los data scientists dentro del banco. Esto permitió darles músculo, comenzar a desarrollar el proyecto, comenzar a... Una de las particularidades que tenía este proyecto es que venía de algunos intentos y que era importante cómo poder trabajar con el equipo de negocio, cómo poder trabajar con el área de infraestructura, porque cuando un proyecto viene golpeado, viene el descreimiento. Entonces teníamos que romper culturalmente también con eso, mostrando que era factible, que la tecnología lo podía hacer, y por otro lado, hacer una dinámica de equipos que permita que esto después, en el futuro, como pasa hoy, el banco tenga esa capacidad. Hoy ellos desarrollan, lo continúan, entonces eso es uno de los puntos que hacen a que estas implementaciones puedan ser exitosas. Otro aspecto es que uno dice, ok, pero ¿cómo comenzaron? Empezamos, como decía Mati, hay documentos, los estatutos antes se presentaban presencialmente en las sucursales, iba con el estatuto, lo escaneaban al estatuto y a partir de eso pasaba al área de bastanteo donde empezaban a decir, ok, esta empresa tiene la capacidad y estos apoderados son los representantes realmente, entonces empiezan a correr todos los temas de Know Your Customer, de técnicas para detectar si hay lavado de dinero, o sea, todo lo que hace a poder decir, ok, mi banco va a operar o no con esta empresa. Lo que sucede desde el lado de la empresa es que una empresa generalmente empieza, para dar de alta una cuenta, elige un banco, otro, y con el que le responde antes es con el que después se queda. Entonces el tiempo de respuesta era uno de los grandes desafíos. Comenzamos con los documentos, que lo pasábamos a PDF, las imágenes escaneadas. Generamos un sanitizador de documentos como para poder detectar si el documento estaba ok o no. ¿Qué significa? Si tenía que volver a ser escaneado, porque capaz que tenía mucho ruido, entonces extraerlo podía generar cierta ralentización y problemas después de la extracción. Se detectaban las imágenes, decíamos, ok, está o no, si corresponde a un estatuto, porque puede ser que nos estén poniendo un balance y no era un estatuto. Detectábamos línea por línea, aplicábamos algo que se llama OCR, empezábamos a hilvanar cada una de esas líneas y hacíamos esa extracción de entidades que mencionaba recién Mati. Uno de los puntos es que dentro de esa arquitectura lo que consideramos es plantearlo sobre el concepto de una nube híbrida, independientemente que hoy la estén usando o no, pero que tenga las capacidades para el día de mañana poder tener un procesamiento, una parte en la nube, una parte en un futuro en un edge de manera descentralizada. Hoy corre on-premise y todo esto que hace a tener aceleradores de cómputo nos permite tener esa escalabilidad y flexibilidad de crecimiento para lo que es el posterior entrenamiento de los próximos también algoritmos y de lo que es el momento de la inferencia. Se tomó como referencia una arquitectura que se llama Open Data Hub, que es una arquitectura de referencia y que viene, digamos, con los operadores dentro de lo que es OpenShift. Entonces, ya con la infraestructura que tenía el banco, pudimos sacarle provecho dentro de las mismas herramientas. ¿Cómo hicimos esto? Principalmente empezamos a detectar, ellos estaban usando un OCR, vimos que lo que se llama texto semiárido, que es lo que sale después de la detección de ese texto, no tenía una buena calidad, entonces nada bueno iba a salir de ahí, entonces comenzamos con lo que fue la adaptación de un OCR libre. A partir de eso, esto es un estatuto, ven que tienen sellos, se empezaron a aplicar diferentes tipos de técnicas para sacar ese ruido, que son los sellos, firmas que puede haber por encima. Se empezaron a aplicar diferentes técnicas de contraste y eso nos permite empezar a delimitar carácter por carácter. ¿Qué son caracteres? Todavía no tomaron el sentido de palabras. Luego podemos empezar a detectar esas líneas y ver qué caracteres luego tienen continuidad con otra línea y a partir de eso empieza a tener sentido ese texto. Luego de hacer esa extracción de lo que mencionábamos anteriormente, línea por línea, de lo que se llama texto semiárido, uno empieza a aplicar diferentes tipos de técnicas para poder complementar la pérdida de caracteres que hay. Había una pérdida del 8%, entonces se aplicaban técnicas complementarias para poder empezar a aplicar posteriormente cada uno de los algoritmos. Esos algoritmos
se desarrolló un algoritmo para detectar DNI, un algoritmo para detectar los socios, y así sucesivamente con cada una de esas entidades que tenían que ser reconocidas e impactadas posteriormente en los sistemas del banco. Un punto importante es que cada uno de esos algoritmos fue apificado, entonces fue disponibilizado en un contenedor, y eso es lo que le da la elasticidad para que pueda ser entrenado posteriormente, como decía Mati, para que se pueda entrenar en caliente y además para que pueda hacer las inferencias en el casi tiempo real. Todo eso fueron las bases arquitectónicas y las buenas decisiones que permitieron que ellos puedan trabajar con cualquier tipo de stack tecnológico, con los más conocidos abiertos, que es lo que les comentaba con la arquitectura de referencia de Open Data Hub, o con otros que también pueden ser integrables, y eso es lo que hace que realmente sea una solución competitiva. Y dentro de los desafíos, Mati les va a contar qué es lo que nos encontramos dentro de este proyecto. Bien, a ver, tal como decía Victoria, era muy importante para nosotros saber qué había adentro de la arquitectura, porque hacia futuro lo que pasa es que capaz algún componente queda desactualizado y lo que hay que hacer es reemplazarlo. Y vos reemplazás solamente ese componente y toda la arquitectura queda andando tal cual como venía andando. Y otro tema que también es muy importante de tener nosotros el know-how es que, por ejemplo, nosotros como arquitectura disponibilizamos el primer caso de uso, pero después somos los referentes si hay que cambiar otro componente. Hay otro sector que está evolucionando esa tecnología y que esa tecnología evoluciona, por ejemplo, con balances y con oficios, y si ese conocimiento estuviese en una caja negra, no sería posible la adopción de otros equipos. O sea, parte también de que seamos creíbles es la parte de tener el código abierto y que se pueda ver cómo funciona por adentro. Algo que nosotros nos descantó por este tipo de arquitectura era exactamente eso, que nosotros podíamos ver y podíamos reemplazar y estábamos contentos con las bases, con los cimientos de la arquitectura. Acá dentro de los desafíos, esto es más como consejo de lo que nosotros vivimos cuando implementamos esta arquitectura. Como les decía al principio, parece que es un proceso simple que nada más afecta a un solo sector, que es el de operaciones, que tiene toda la carga operativa. Pero no es así. También se da de alta la empresa y hay un sector que tiene que dar de alta el quit como cliente, tiene que dar de alta los socios como cliente, tiene que dar de alta las facultades para que se sepa qué puede hacer. Entonces todo eso implica un desafío donde varios equipos de IT están todo el tiempo interactuando y es muy difícil poner en una sola hoja de ruta a todos los equipos, porque hay equipos que capaz van a interactuar y van a hacer algo muy chiquitito, pero la solución no les va a servir punta a punta si no están todos los equipos dentro de una misma hoja de ruta. Entonces ahí tener un claro relevamiento de los tiempos y de cada persona que necesita participar es clave para que el proyecto sirva. Ahí no hay atajos. Si uno saca a una persona que capaz es clave para dar de alta a la empresa, el circuito no se puede probar punta a punta y la solución no queda completa. La solución está completa cuando está terminada. Después, otro de los puntos es la infraestructura. Nosotros arrancamos haciendo esta solución on-prem y tuvimos que ser muy minuciosos con los tipos de equipo que necesitábamos. ¿Hay atajos? Sí, hay algunos atajos que se pueden tomar. Por ejemplo, lo que podíamos hacer era que los documentos lleguen a la plataforma, se procesen a la noche y al otro día la persona de operaciones que chequea todos los documentos, lo único que tenía que hacer era validar si había un campo mal o un campo bien, pero no tenía el costo de esperar que se cargue el documento. Obviamente procesaban todos a la noche, entonces tenías un desfasaje de 24 horas. Pero eso cada vez lo fuimos resolviendo con más y más infraestructura. Como decía Victoria, nos tenían que creer al principio y una vez que nos creyeron, decidieron apostar cada vez más. Y después, la coordinación de equipos es clave. Cada persona tiene que saber qué tiene que hacer en diferentes partes del proyecto, pero también tiene que tener una visión global. No alcanza con que solamente entienda un desarrollador, tengo que hacer esto, sino que tiene que tener una visión global. Y después algo que nos tomó mucho tiempo y que le dimos un corte definitivo fue lo que nosotros llamamos Definition of Done, que son las métricas con las que nosotros decimos que un estatuto o que cualquier documento
está digitalizado adentro del proceso. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a haber resultados, se empiezan a pedir más cosas. Por ejemplo, quiero darle feedback, en vez de a un campo, le quiero dar a todos los campos a la vez, quiero empezar a hacer esto, quiero empezar a hacer lo otro. Y eso genera más lógica y muchas más pruebas. Entonces lo que se tiene que hacer es marcar un definition of done diciendo, bueno, a ver, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos digitalizar estatutos? Bueno, ¿qué es lo mínimo que necesitamos para que un estatuto que nos llega como un PDF esté dado de alta en el sistema del banco y pase directamente al sector de legales? Estos campos, bueno, en la primera versión nos vamos a concentrar solamente y puramente en ese foco. Entonces, cuando uno hace esa primera interacción, empieza a tener un producto real que se usa y el feedback de las personas de operaciones y el feedback de las personas de legales empieza a llegar y mejoras críticas, que a veces son más importantes que detalles en los formularios, se empiezan a acomodar dentro del roadmap y se empieza a hacer lo importante y no lo deseable. Así que es muy importante también establecer que es un documento terminado, propiamente dicho. Bien, acá nosotros lo que damos un espacio es a qué nos estábamos imaginando en el futuro, porque la plataforma nos anduvo muy, pero muy bien para lo que es imagen a texto. Después el segundo paso fue, bueno, a ver, ahora está muy enfocada en estatutos. ¿Cómo funciona con otros documentos? ¿Hubo que hacer algunos retoques? Sí. En el primer documento sí. En el siguiente casi se heredó naturalmente. Después, otro desafío que estamos haciendo es que al menos lo que yo vivo como arquitecto es que el futuro está dentro de los datos no estructurados, porque los datos estructurados ya se explotaron muchísimo y hay mucha información oculta en audios y en imágenes. Entonces, una de los desafíos que nosotros nos estamos planteando es ir a buscar los audios del call center, transcribirlo a texto, y si ustedes se fijan, la lógica es bastante similar. Es explotar texto y darle analytics a ese texto, pero los datos de origen es bastante complicado cuando uno pasa por un dato no estructurado, ¿no? Y sumado a esto también, otro de los desafíos que tenemos es encontrar los recursos y que se sientan cómodos esos recursos, porque lo que suele pasar es que como todo es nuevo, tras nuevo, tras nuevo, tras nuevo, la rotación es muchísima y los recursos que son especialistas son difíciles de encontrar y de mantener. Así que la verdad es que tener tecnología de punta y con el acompañamiento de Red Hat fue clave también para fidelizar a muchos recursos que encontraban dentro del banco, que no es una empresa tecnológica, un desafío para trabajar en el área de IT. Así que bueno, yo ya para ir cerrando, dejo un minutito por si hay preguntas y si no, le doy las gracias a todos por haber venido.